tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en Interlat. Y hoy les traigo una frase muy chévere que leí por ahí y esta dice, el liderazgo no se trata de títulos, posiciones o diagramas de flujo, sino de una vida que influye sobre otra. Y esta frase es de John Maxwell y la traigo a colación porque justamente de eso queremos hablarles hoy. Es un tema muy interesante que se llama Hacia una inteligencia de liderazgo en Latinoamérica. Y para ello invitamos a William Ramos, quien nos va a estar acompañando y los va a estar guiando en esta tarde. Y bien, antes de iniciar, veamos lo que nos dice Luis Carlos Chaquea. Él es nuestro CEO de Interlat, que aquí se encuentra justamente con nosotros. Bienvenido, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de toda Latinoamérica en nuestros webinars Interlat. Hoy desde Bogotá, 4:03 de la tarde. Muy contentos de estar en esta fría Bogotá, llevando conocimiento a toda Latinoamérica, como es nuestra costumbre, para construir cultura digital. Y coyunturalmente, luego de un año tan atípico en que ninguno de nosotros estábamos preparados para todo lo que nos sucedió, pues tenemos un cierre de nuestros webinars Interlat con un tema muy interesante. Un tema muy interesante que es inteligencia del liderazgo. Este tema tan interesante, ¿por qué considero que lo es y lo quiero compartir con todos ustedes? Porque en este año atípico, los procesos de transformación digital que estaban pensados para que crecieran o evolucionaran durante los próximos 12 años, a partir de marzo se fue dando. Y lo que esperábamos que pasara en ese tiempo, pasó en 7, 8 meses que llevamos de esta situación que nos acompañó y que todos los latinoamericanos y los habitantes del mundo vivimos. Y resulta que esos 12 años llevó una madurez digital del talento humano y de las organizaciones. Pero igualmente no estábamos preparados para ese proceso de aceleración de transformación digital y de madurez en digital, tanto en las personas como en las organizaciones. Un simple ejemplo de ello era que a comienzos de marzo o finales de febrero no estábamos tan acostumbrados a lo que hoy ya se ha vuelto un hábito de realizar estas reuniones, de recibir unas invitaciones para un webinar, para una conferencia virtual, y era como aún un poquito complicado. Hoy esto se ha vuelto parte de nuestra vida y nos ha traído, en un pequeño ejemplo, un proceso mental diferente para poder acostumbrarnos y vivir con estas tecnologías para ello. Pero en este pequeño ejemplo, si lo llevamos a todo lo que ha producido estos 8 meses de transformación y madurez digital, pues nos vamos a enfrentar a cantidad de situaciones que todas las empresas y todas las personas que participamos en una compañía hemos tenido que asumir y hemos tenido que crecer. En ese orden, para poder enfrentar esta situación, hay un tema que hoy vamos a tratar y que el señor William Ramos, con 30 años de experiencia en la parte de liderazgo, nos trae un mensaje importantísimo de inteligencia de liderazgo para poder, con este conocimiento, que este es un pequeño abrebocas, en las organizaciones estar preparados para superar estos retos que son tan de vital importancia en el crecimiento digital de las organizaciones. Paralelo a esto está sucediendo en Internet lo que nosotros hemos venido haciendo hace 8 años,
con los premios Latam Digital, que dentro de 8 días estamos cerrando nuestros 8º premios Latam Digital. Y digo paralelo porque hay muchas organizaciones que se postularon a los premios y tienen que ver muchísimo con esa inteligencia de liderazgo para poder haber creado unos cambios en su organización y que permitan de esa manera hoy tener un reconocimiento de ello. Estoy muy contento por ustedes y por nuestra organización de poder tener al señor William Ramos hoy con nosotros para poderle escuchar este interesante tema. Siempre que lo escucho al terminar digo, William, gracias, yo quiero saber más de ello. Y quiero saber más de ello para poderlo hoy transmitir a nuestra comunidad latinoamericana, que ustedes lo escuchen con mucha atención y verán la importancia que esto tiene para todas las personas y todo el talento humano de las organizaciones. William, no siendo más, muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo con un público muy querido de nuestra Latinoamérica que va a sacar mucho provecho de tu conocimiento. Nuevamente, gracias, William. Muchas gracias, Luis Carlos, por tus palabras. Buenas tardes a toda Latinoamérica que en este momento nos ve y nos escucha. Sin duda, particularmente creo que ha sido el momento histórico, por lo menos que nos ha correspondido vivir, para entender profundamente lo que realmente representa el liderazgo en la vida del ser humano y, por ende, en la vida de las organizaciones, de las sociedades, de las instituciones, de las familias, porque, sin duda, cuando el rumbo se pierde y cuando en un momento dado los mapas trazados como planes estratégicos, como metas de cada uno de nosotros posiblemente, se alteran de esta manera, es cuando necesitamos más liderazgo y menos Excel. No diciendo con ello que el Excel no sea importante, pero si la palabra liderazgo como tal significa dar una dirección, si contiene un verbo que es el verbo guiar, el verbo to lead, pues sin duda, cuando suceden eventos como estos que hoy la humanidad entera vive, es el momento entonces de entender qué es el liderazgo, para qué sirve el liderazgo, pero por encima de ello, cuál es el papel que un líder juega cuando las cosas se han complicado, cuando las cosas se ponen feas, cuando hay pérdida de dirección, cuando hay pérdida de todos esos valores que en un momento dado el ser humano en su espíritu natural, por su propio espíritu y en su naturaleza, necesita tener claros. En este tiempo que a todos nos ha tocado vivir, he continuado en la conversación con clientes que desde nuestra firma atendemos hace un gran número de años y nos hemos encontrado con unos factores muy interesantes que, repito, aún y a pesar de ser complejos, nos están confirmando la importancia de lo que el liderazgo representa en la humanidad en este instante. Sin embargo, más allá de hablar de liderazgo, este es el momento para entender cuál es el papel que juega la inteligencia del liderazgo. Porque en el ejercicio de formación de líderes, hemos pasado consecuentemente muchos años seguramente formándonos en una serie de competencias que sin duda son muy importantes para nuestro desarrollo de nuestras funciones. Pero en este instante, las competencias, muchas de ellas técnicas, han quedado un poco sueltas frente a líderes que no han sabido, y otros que sí lo han logrado,
articular a sus equipos en esta etapa de conmoción. Por ello, inteligencia de liderazgo no va en contra de ninguna de las otras competencias que podamos tener para dirigir a nuestras organizaciones o a nuestros equipos o nuestras comunidades. Inteligencia de liderazgo es lo que hoy en el mundo entero los líderes deben de tener desarrollado. Porque la inteligencia de liderazgo es esa inmensa capacidad de abordar la realidad, restablecer el orden, trazar nuevamente planes, metas y estrategias y permitir que las personas recompongan no solamente su fe, sino su autoconfianza. La inteligencia de liderazgo debe partir, primero que todo, por una pregunta absolutamente lógica. ¿Qué es la inteligencia y para qué sirve a los líderes? Si nosotros vamos a la esencia de la palabra inteligencia, la inteligencia es esa posibilidad funcional que los seres humanos tenemos gracias al desarrollo y la evolución de nuestro cerebro. Y con ello podemos gestionar procesos cognitivos, emplear el análisis y la interpretación de datos para poderlos convertir en información útil y al final la inteligencia como tal nos permite incorporar conocimientos, desarrollar habilidades, pero en esencia esos conocimientos y esas habilidades deben estar dirigidas a la capacidad de resolver problemas o de generar ideas que nos permitan transformar, crear, renovar, poder proyectar y poder transformar nuestra existencia, nuestra vida o la vida de nuestras organizaciones, toda su cultura y, por supuesto, la transformación de una realidad. Siendo más exactos, si tomamos la palabra inteligencia, la palabra inteligencia de ese latín intelligere, significa que los seres humanos debemos ser capaces de entrar y leer una serie de datos o de información que nuestro cerebro ha almacenado y que necesitamos usar oportunamente en el momento adecuado frente a situaciones que nos exigen resolver. Ha cambiado radicalmente el paradigma de que la inteligencia únicamente era medida por la inteligencia lógico-matemática o la inteligencia lingüística, que sin duda son quizá esas dos inteligencias vitales que nos marcan la diferencia entre el ser humano con capacidad de razonar y el animal sin esa capacidad. Cuando el doctor Gardner en la Universidad de Harvard plantea su poderosa teoría de las inteligencias múltiples y vuelve pedazos la idea de que era inteligente solamente quien dominaba esas capacidades de resolver con ecuaciones un problema, mas no era inteligente quien tenía la capacidad de desarrollar un arte, de practicar un deporte de manera exitosa, en fin, cualquier otro tipo de lo que podríamos llamar capacidades. En ese momento aparece también, por un lado, la neurociencia, es decir, la investigación del estudio del cerebro comienza a demostrar que la inteligencia, básicamente, es esa capacidad que tú tienes para poder entrar a tu cerebro, monitorear, escanear la información que requieras para resolver un problema o para generar la creación de alguna situación que transforme tu realidad. Entonces, si para atravesar una calle no tuvieras la capacidad de entrar y seleccionar en las múltiples carpetas que tienes en tu memoria
Mecánicamente no podrías atravesar esa avenida. Y claramente ese es un problema que tienes que resolver. Porque un problema no es más que una situación en diferentes grados que amerita una solución. Entonces, en primera instancia, la inteligencia nos permite elegir la información correcta, aprendida, interpretada, para poder dirigir esa fuerza motora, esa fuerza de capacidad, esa fuerza ejecutiva y producir básicamente un efecto positivo. Si esta es la inteligencia, por supuesto, entonces que todos nosotros aquí presentes poseemos esa capacidad por ser humanos. Y ante esta situación que el mundo vive, nos preguntaríamos entonces, ¿qué es la inteligencia de liderazgo? ¿Y para qué puede servir a los líderes? Si la inteligencia es esa capacidad de entrar a nuestro cerebro, ubicar la información necesaria y resolver, la inteligencia de liderazgo parte de ahí, parte del mismo principio. Esa inteligencia de liderazgo es esa capacidad que tú tienes, esa disposición internas para el desarrollo de procesos mentales que los líderes emplean en su cotidianidad para resolver múltiples cuestiones relacionadas con los retos que le exige alta efectividad en sus tareas y alta conectividad en sus relaciones. En otras palabras, el líder necesita ser un solucionador, un innovador, alguien que aporta con su presencia y sus conocimientos esa brújula, ese norte que marca la dirección de ese leadership, de esa capacidad de dirigir. Y hoy, cuando las brújulas se han cambiado y cuando el norte se ha perdido, necesitamos saber entrar a nuestro cerebro y encontrar la información exacta para tomar las decisiones necesarias. Entonces, la inteligencia del liderazgo parte de un principio. En las organizaciones estamos repletos de situaciones que tenemos que resolver. Problemas financieros, jurídicos, de marketing, de producción, pero todos ellos al final se enmarcan en una serie de problemas humanos de comportamiento. Y ahí aparece la esencia del liderazgo puro, que tiene que ver con esa capacidad de construir ese vínculo con las personas para poder, en un lenguaje de liderazgo, en un idioma diferente, entrar a nuestro cerebro, entrar al cerebro de las personas y producir ese factor de influencia, más cuando el caos se desborda en las organizaciones. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado básicamente con unos resultados que ustedes amablemente tuvieron la posibilidad de responder ante 5 preguntas que nos muestran por qué necesitamos de la inteligencia de liderazgo hoy más que nunca, pero de aquí en adelante creo que será la permanente exigencia de quienes dirigimos equipos y organizaciones, y tiene que ver esencialmente con 5 elementos que componen el modelo de inteligencia de liderazgo. Una primera pregunta decía, ante las presiones de trabajo, sus líderes muestran capacidades de tener autocontrol emocional, evitando afectar los estados anímicos de los equipos de trabajo. Solo un 38% de las respuestas que ustedes nos dieron nos muestran que casi siempre sus líderes actúan así. Que algunas veces un 36%. Que siempre, solo
un 16% y que nunca un 8%. Lamento mucho las personas que tienen que estar expuestas a un líder que ante estas presiones y en este momento especialmente han sido incapaces de influenciar, de generar un ambiente en donde el clima, el engagement, el compromiso, pero especialmente el control de las presiones se haya gestionado exitosamente. No es un alto número el 38%, porque la pregunta claramente dice que parece ser que ante esta presión los líderes no han actuado, no han tenido un suficiente control de sus emociones. Por lo tanto, hay un agotamiento en los equipos humanos, no solamente por la cantidad de trabajo que se ha acumulado, sino por el mal manejo del liderazgo emocional. La segunda pregunta nos dice, los líderes en su organización demuestran un interés auténtico por generar relaciones empáticas que se traducen en un deseo de aportación e interés por cuidar las relaciones con sus equipos o con otras áreas de trabajo. Casi siempre un 37%. Algunas veces, un siempre, un 22%. Un número muy peligroso, el 10%. Dicen, nunca ha existido en nuestros líderes un cuidado de la relación en este tiempo. Algunas veces, un 29%. Seguimos viendo cifras que por debajo del 50% nos muestran la carencia en esos niveles de inteligencia de liderazgo que en su momento les presentaré. La tercera pregunta, ¿los líderes en su organización tienen comportamientos que suelen ser coherentes con los valores y la misión de su empresa? Uno podría esperar aquí un siempre, pero no es la realidad. Casi siempre un 40%. Un siempre un 25%. Solo un 25% de sus líderes están actuando éticamente en esta situación. Han perdido la conexión con la misión de la organización. Hay un factor aquí importante. Solo el 25% algunas veces han sido éticos y coherentes con los valores de la organización. Un desafortunado 8%. Jamás. Y eso muestra que los enfoques o los paradigmas en las metas y en los resultados ha llevado a que las personas en un momento de estos estén abusando de su poder, estén abusando del cliente, estén olvidándose de los códigos de ética en nombre de la rentabilidad en un momento de crisis financiera y ha puesto en juego la promesa de valor y los principios que han gobernado la organización en otros tiempos. Particularmente, yo tendría que esperar un siempre, no menos de un 80%, y está en el 25%. Eso muestra un total desenfoque en los principios que gobiernan a la organización. Una cuarta pregunta. ¿Los líderes en su organización saben exponer a sus equipos lo que significa el mundo actual? Bajo su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, conocidos como los entornos VUCA, ¿y cómo se debe actuar ante esas variables? Un 39%, algunas veces, solo algunas veces. Un 28% casi siempre. Un nunca, un 20%.
y un siempre solo el 4%. Perdón, un siempre solo el 28%. ¿Qué representa eso? Que aquí hay caos, hay pérdida de dirección, y en este entorno VUCA que nos ha correspondido vivir de manera inmediata, no tuvimos tiempo de prepararnos. Nos lo venían hablando tiempos atrás en otras teorías del management. Hoy estamos en el mundo VUCA puro, y los líderes aún, según esta encuesta, muestran que están perdiendo un poco la sensibilidad para que su gente entienda que la incertidumbre, la complejidad, la volatilidad y la ambigüedad hacen parte de su realidad. Y por último, los líderes en su organización han creado una cultura proactiva para actuar oportunamente y generar así los cambios necesarios para evitar ser reactivos, alterando incluso su propia zona de confort. Algunas veces, el 37%, casi siempre un 29%, nunca un 15%, un 17%, perdón, y pues sin duda hay un porcentaje bien interesante y es que solo el 15% lo está haciendo, un siempre. Eso nos está mostrando entonces que sin duda estamos listos para abordar la inteligencia de liderazgo. ¿Cuál es la estructura de la inteligencia de liderazgo? Yo quiero dejar aquí unos segundos para que ustedes vayan interpretando cuál podría ser entonces la estructura que contiene un modelo de inteligencia de liderazgo. Bien. Esta inteligencia de liderazgo está compuesta de 5 ejes fundamentales que sumados, integrados, desarrollan en los líderes esa capacidad de almacenar de cada uno de estos ejes una serie de herramientas, de instrumentos y de teorías científicamente demostradas por la neurociencia moderna y que permitirán que los líderes puedan, frente a situaciones que tienen que resolver, entrar a cualquiera o a todas de estos ejes o inteligencias y así resolver y dar dirección. En otras palabras, los 5 ejes que componen el modelo de inteligencia de liderazgo son, inicialmente, primero, la inteligencia emocional, que ha sido un tema suelto, que ha sido un tema de moda, pero que sin duda es la primera gran inteligencia que los líderes debemos de tener desarrolladas, porque ante la presión necesitamos un líder capaz de autogobernar sus emociones y de evitar que ese caos desborde a los equipos. Esa capacidad de influir en las emociones para tomar decisiones no es un tema, no es un libro, no es una película, es una inteligencia, es decir, una capacidad funcional de los líderes para entrar en los momentos de presión, encontrar la información de cómo se gestionan las presiones y sobre ellos actuar. El segundo eje de la inteligencia de liderazgo es un líder que sea capaz de gestionar de manera influyente las relaciones confiables y empáticas. Es la inteligencia social relacional. El tercer eje de la inteligencia de liderazgo es la inteligencia moral. Esa capacidad que tienes tú como líder, que tienes que tener desarrollada para poder influir y actuar correctamente. Hasta aquí imagínate un momento de alta presión en donde el líder pierda y sus equipos pierdan la dirección emocional
y sean expertos en ingeniería, en marketing o en finanzas, eso no importa. Esas son esas capacidades técnicas. Pero estas son las capacidades de inteligencia, de liderazgo. Un equipo puede estar muy fuerte en soporte, en tecnología, en ingeniería o en marketing, y puede en un momento dado romperse por la ausencia de la capacidad del líder emocional. Inmediatamente producirá un efecto en el rompimiento de la confianza y las relaciones. Y muy seguramente la ética, la moral se pondrá en juego. Estos tres ejes se podrían romper en una sola tarde, en una sola reunión. ¿Cómo logra el líder conservar estos tres ejes articulados? Sin duda, estudiando inteligencia de liderazgo, como se estudia cualquier otra disciplina, porque el liderazgo no es una opción, el liderazgo es una capacidad que se desarrolla. El liderazgo no es una posición que tú ocupas. El liderazgo es esa capacidad de poder actuar desde la posición donde te encuentres. Y te vas a encontrar seguramente, tarde o temprano, con problemas que proceden de estos tres ejes. La cuarta inteligencia que tiene que estar articulada es la inteligencia práctica. Esa capacidad que tienes que tener de gestionar influyendo en las personas la ambigüedad y la complejidad. ¿Cómo logro que mis equipos no pierdan el control? Porque ante la ambigüedad y la complejidad tengo que saber resolver los problemas y ser altamente efectivo. Pero esa presión podría romper la inteligencia emocional, romper las relaciones y podríamos caer en juegos antiéticos en nombre de los resultados que están aquí. Y por último, la inteligencia adaptativa, esa capacidad o gestión influyente que debes de tener para que los equipos se acomoden al cambio y a la transformación. Estas dos últimas inteligencias desarrolladas no pueden estar sueltas de las otras tres. Nos hemos concentrado muchísimo últimamente en desarrollar capacidades en la gestión del cambio, en el pensamiento analítico, en la inteligencia práctica, porque nos llevan a resultados sin duda. Pero podríamos estar hoy entrando al mundo en donde los valores quedan pegados en la pared, porque podríamos romper relaciones y crear caos emocional en las organizaciones. ¿Dónde está el conocimiento técnico acá? Está detrás de esto. Estas 5 inteligencias nos llevarían a una sexta inteligencia, la más elevada en la inteligencia del liderazgo, el liderazgo consciente. Es la elevación del pensamiento del líder, en donde construye desde allí el sentido de dirección, el sentido misional de su liderazgo. El liderazgo consciente de un ser humano que sabe que cada momento es una oportunidad para construir una comunidad. El liderazgo consciente es, sin duda, la punta más elevada de la inteligencia del liderazgo. Este modelo, en esencia, nos debe poner ante una situación o a una pregunta, y es, ¿cuáles son los retos que yo debo abordar con la inteligencia de liderazgo en este mundo digital? 6 retos importantes. Primero, tendrás que encontrarte más tiempo de aquí en adelante con el reto número 1, y es el reto de saber gestionar las emociones ante las presiones. El reto número 2, crear una cultura de relaciones sanas y de aportación colectiva. El reto número 3, asegurar que las decisiones conserven coherencia organizacional, inteligencia emocional, inteligencia relacional, inteligencia moral. Reto 4, efectividad estratégica en medio de la ambigüedad y la crisis. Reto 5, liderar el cambio en entornos VUCA. Y reto 6, reconocer el valor del liderazgo consciente y elevarlo a la categoría de grandeza.
Estos son los 6 grandes retos que tendrás que enfrentarte a través y resolverlos a través de una inteligencia de liderazgo estudiada. Por alguna razón, alguien nos dijo que el liderazgo se va creando en la medida que vamos creciendo en las organizaciones, y por alguna razón nos fueron dejando la idea por fuera de que el liderazgo se estudia como cualquier disciplina, cualquier ciencia. Este ejercicio entonces nos dice que la inteligencia de liderazgo es capaz de vincular cualquiera de las otras competencias que hayas tú desarrollado en este tiempo. Puedes tener desarrollos en habilidades de comunicación efectiva, facultamiento, delegación, coaching o mentoring, pero mucho cuidado, porque ese es el modelo tradicional de la educación antigua que nos correspondió incluso vivir de niños, donde en nuestra mente depositábamos una cantidad de información suelta, sin ninguna conexión, sin ninguna relación entre ella misma. Ese modelo pasó después a la academia, superior posiblemente, y entonces vamos acumulando certificados, cartones, estudios y miles de horas de estudio, pero al final cuando nos enfrentamos a la realidad no sabemos vincular la información. Yo te podría asegurar, y no voy a hacer el ejercicio de seguimiento, que si te preguntara en este momento algo muy rápido, sé que lo podría responder en menos de 2 segundos. No podría hacer el seguimiento. Yo sé que has estudiado lo mínimo básico de la matemática. Yo sé. Y si te preguntara, por favor, dime, ¿cuánto es 7 por 9? Respóndemelo en este momento. ¿Cuánto es 7 por 9? Pueden ir escribiéndolo en el chat. Respóndelo lo más pronto que puedas. Podrás darte cuenta que ese conocimiento lo tienes, pero cuando tienes que resolver un problema, como es esta pregunta, posiblemente tu cerebro se pierde en las carpetas de 1000 datos que no están conectados. La inteligencia de liderazgo entonces nos conecta todo aquello que hayamos aprendido y lo vinculamos a cada una de las inteligencias de nuestro modelo. Tú puedes tener muy buena comunicación efectiva, pero tendrás que manejar y gestionar las presiones para que esa comunicación efectiva ante presiones sea altamente efectiva. Tú puedes facultar, desarrollar o motivar a tus equipos, pero habrá un momento donde necesitas asegurarte que ese equipo no se pierde en su inteligencia moral cuando toma decisiones. Tú puedes delegar a las personas desarrolladas con capacidades y actitudes, pero tienes que asegurarte en un momento dado que conserven la confianza y la aportación colectiva como equipos. Y en fin, tú puedes vincular todas las herramientas o instrumentos o competencias que quieras, pero si están sueltas del modelo de inteligencia de liderazgo, reina el caos porque la comunicación efectiva no asegura el control de las emociones, el facultamiento no asegura que haya equipos coordinados, articulados y confiados, la delegación no asegura que haya ética y moral. Eso lo define el líder cuando es consciente de su inteligencia de liderazgo. Entonces, vinculando todos estos elementos, nos preguntamos ¿de qué forma la inteligencia de liderazgo se soporta en la neurociencia? En esencia, el cerebro hoy nos dice que básicamente, o la ciencia estudiada nos dice que hoy tenemos la suficiente información para entender que las inteligencias del modelo de inteligencia de liderazgo provienen de todos los estudios que la neurociencia nos ha aportado. Solo aquí te doy un ejemplo. El córtex prefrontal es el que se encarga de las funciones ejecutivas más elevadas, la toma de decisiones, la planificación, el razonamiento, el pensamiento analítico, la creatividad, el enfoque atencional, la resolución de problemas. Podrías tomar de cada uno de estos temas un programa de 10 o 100 horas. ¿Cómo lo articulas? Tendrías que vincularlo en un sistema de conciencia que inteligencia de liderazgo te enseña para que puedas moverte de manera consciente a través de todas las carpetas que contiene esta información. El cerebro orbifrontal, funciones emocionales,
control de los impulsos, automotivación, es decir, el eje número 1 de inteligencia de liderazgo. O las neuronas espejo, funciones relacionales, donde nace la empatía, donde está el cerebro social. Toda esta información se ha recopilado para que inteligencia de liderazgo la contenga y luego permita que todas las otras competencias entren por allí. Si tú estudias dirección de equipos, tendrás que enfrentarte a presión de equipos, relaciones de equipos, moral de equipos, todo lo que tenga que ver con las otras capacidades de la inteligencia de liderazgo. Un ejercicio fundamental entonces es al final sabernos preguntar cuáles son los beneficios que las organizaciones obtienen al desarrollar a sus líderes en su inteligencia de liderazgo. Primero, entendamos que la inteligencia de liderazgo no es naturalmente algo diferente a lo que hayas estudiado, pero sí es algo que permite acoplar todo lo que tengas suelto y lo articulamos en los 5 ejes de la inteligencia de liderazgo. Los beneficios que hemos podido comprobar en estos años es inicialmente que se genera una cultura de liderazgo consciente. El líder establece su rol, claramente entendiendo que cada contacto produce una experiencia. Y entonces aquí nace en la inteligencia de liderazgo lo que llamamos el liderazgo experiencial, que también es absolutamente nuevo dentro de los paradigmas del liderazgo de la actualidad. Nos sentimos muy orgullosos de ser, junto con Interlat, los primeros en tener el soporte para entender cómo tú podrías construir un mapa de experiencias sin improvisación de cómo se debe terminar una reunión, cómo se debe dar una instrucción, cómo se define una estrategia y cómo todo ello se traduce en una experiencia para tu cliente. El liderazgo construye experiencias. Segundo, tiene que haber un ROI, tiene que haber un retorno de la inversión porque tu compañía está comprando conocimiento y ese conocimiento no puede quedarse en un certificado. Así como si comprara tecnología o seguridad cibernética, se tiene que usar el conocimiento. Y son miles de millones de dólares al año que se van destinados a comprar conocimiento para que sus líderes lo adquieran. La pregunta es, ¿está aplicándose ese conocimiento en proyectos que generen crecimiento de la organización? ¿Cuántas de las horas compradas en tu organización están aplicadas en proyectos reales con indicadores que soporten la inversión? Ese es el principal fundamento de la inteligencia de liderazgo, es generar retornos que hagan que las compañías con el conocimiento que compran, entregado a sus líderes, puesto en el cerebro de sus líderes, generen ese retorno. Hay unos beneficios adicionales. Primero, se crea una cultura de liderazgo emocionalmente inteligente, es decir, se reducen las tensiones y las presiones porque el líder debe aprender los 5 ejes o anillos de la inteligencia emocional. Se aprende. Segundo, se desarrolla una cultura de liderazgo relacionalmente confiable, empática y colaborativa. La inteligencia de liderazgo enseña a los líderes los 6 principios fundamentales como instrumentos para poder desarrollar confianza. Tercer beneficio, se desarrolla una cultura de liderazgo moralmente coherente. Se bajan los valores a todas las conversaciones. Se bajan los valores y los principios que gobiernan la organización a todas las decisiones. Los líderes no pueden moverse por fuera de esas fronteras, tampoco sus equipos. Conscientemente saben que su inteligencia moral no se lo permitirá. El cuarto beneficio fundamental es que se crea una cultura de liderazgo efectiva, aún en medio de la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad y la volatilidad. Y por último,
Se crea una cultura de liderazgo ágil en medio del cambio y proactivamente orientada a resultados. No podemos soltar ninguno de estos ejes. Un eje que se suelte afecta normalmente en 2 o en 3 más. Están completamente conectados y esa conexión está en el sistema neuronal de los líderes, está en su cerebro. Hay un quinto beneficio, es la articulación de todas las competencias al modelo de liderazgo, es decir, no has perdido nada. Tenemos es que vincularlas como un eje que entra y moviliza todas esas competencias. Porque, repito, si has estudiado dirección de equipos, pero no sabes cómo gestionar las emociones, crear confianza, adaptabilidad, o moralidad, o recursividad. Básicamente, lo que quería significar es que al final los beneficios de la compra del conocimiento tienen que ser medidos por tu organización. Ya no se justifica en estos momentos enviar o estar presentes en un programa de liderazgo y no llegar a saberlo implementar. Segundo, todas las competencias que tengas hoy desarrolladas deben estar articuladas a los 5 ejes, porque todas las competencias de orden técnico se pueden perfectamente manejar o gestionar desde la inteligencia del liderazgo. Recuerda, 5 grandes retos. Retos emocionales, retos de relación, retos de moralidad en este mundo digital, retos de adaptabilidad y retos para tener una capacidad práctica en la gestión de nuestro día a día. Es tu responsabilidad elevar tu inteligencia de liderazgo y acumular y ajustar todo en la red neuronal utilizando nuestra neurociencia. Tendrás que aprender más de 30 herramientas que inteligencia de liderazgo te entregará en una caja para que puedas practicar el liderazgo. Con esto estamos cerrando nuestra presentación de inteligencia de liderazgo. Sabemos que el tiempo es, sin duda, nuestro mayor enemigo en este momento, pero hemos querido con Interlat, como nuestro aliado estratégico, disponer de este espacio para que te preguntes si es el momento o si consideras necesario profundizar en el conocimiento de tu inteligencia de liderazgo. Por favor, colabóranos con esta pregunta. Responde, por favor, a esta pregunta con un sí o un no, desde la base que te he compartido, y es que hemos llegado a necesitar elevar el liderazgo a otra condición. Bien. Queda la pregunta ya abierta para que puedan, por favor, responderla. Nos ayudan muchísimo con esto, por favor. Vamos a dejar aquí un minuto, básicamente 40 segundos, para que podamos recibir sus respuestas. ¿Consideras que realmente necesitas hoy profundizar en el conocimiento de tu inteligencia de liderazgo? ¿Es necesario para ti entrar a otro nivel en el entendimiento y en la aplicación del liderazgo desde la inteligencia que te debes desarrollar? Bueno, listo, perfecto. Vamos a acelerar porque se nos está acabando el tiempo, como dijiste, es nuestro peor enemigo en este momento. Y hola a todos, muy buenas tardes. Excelente el tema, muchas gracias William, excelente para todos. Llegó el momento de certificarnos con Interlat Escuela Digital, entonces es muy sencillo. A continuación les estarán compartiendo por medio de este webinar en nuestro chat un link el cual obtendrá 3 preguntas y pues debemos responder. Es importante que solo tenemos un intento para responder. El link estará habilitado por solamente 1 hora a partir de este momento. Si apruebas con 2 respuestas correctas de 3 que trae el quiz, y al aprobar esas 2 respuestas correctas, automáticamente te va a llegar a tu correo electrónico el certificado. En caso de no aprobar, no tendrás tu certificado. Revisen muy bien cuando coloquen sus datos, que el nombre esté completo,
su correo esté adecuado y validen también su bandeja de correo no deseado por si de pronto allí les está llegando su certificado. Solo nos tomará unos minutos para responder. Aquí está nuestro certificado. Y tenemos unos beneficios. Nuestros beneficios al certificarnos son los siguientes. El certificado es virtual, lo puedes descargar en PDF y puedes mejorar tu currículum. Y por último, puedes subir y compartir tu certificado a LinkedIn y nos etiquetas #LatamDigital. Bien, como corre el tiempo, los quiero invitar a nuestros próximos eventos. Este es el gran evento esperado después de toda una gira latinoamericana. Viene este último evento, que son 2 días muy importantes. El primero se realizará el jueves 26 de noviembre. Tendrá una jornada en la mañana donde tendremos 5 invitados especiales muy interesantes de la industria. Este será producido vía streaming. En las jornadas de la tarde ya es un espacio de social networking, pero es más como para los finalistas. Y adicional, el viernes 27 de noviembre, jornada tarde, va a ser la tan esperada entrega de los 8º premios LATAM Digital 2020. Esta va a ser presencial y a su vez vamos a transmitirla vía streaming por todas nuestras redes sociales. Así que muy invitados, estos son los 2 grandes eventos invitados. Este jueves va a ser de formación, este viernes 27 va a ser de entrega y galardón a todas las mejores iniciativas en Latinoamérica. Así que, bueno, los dejo, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.